y esencialmente ustedes va a ser un poco difícil ver la magnitud y de estos temas hasta que ustedes se enfrenten a preguntas de los mismos que vean pues la necesidad de enfocarse en alguna de las cosas que hablamos, en las diferencias, pero para eso están los bancos. Entonces miren, nosotros al momento hemos hablado de muchos trastornos. De lo que vamos a hablar ahora es de las trombofilias. Miren, fíjense que hasta el momento hemos hablado de trastornos que sencillamente aumentan el riesgo de sangrado. Bien, donde hay estados pro anticoagulación o pro antitrombosis. ¿Qué sucede? Este grupito de patologías son todo lo contrario. Hay riesgo de desarrollo de coágulos. Posiblemente los más importantes que ustedes van a ver aquí son estos dos. Son estos dos. Este ya nosotros lo hablamos, que cuando damos warfarina, bla 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 bla, que hablamos del warfarin induced skin necrosis. Este de aquí es un force. Así que lo más importante realmente van a ser estos dos. Miren, antithrombin deficiency. Un poquito más adelante, cuando entremos a renal, nosotros vamos a hablar de los llamados síndromes nefróticos. Síndrome nefrótico y nefrítico. Cuando hablemos de síndrome nefrótico, vamos a ver que el main issue es un trastorno relacionado con el BGM, Basal Glomerular Membrane, la membrana basal glomerular. Y a consecuencia de eso, la capacidad de retención de las proteínas plasmáticas luego de que se filtran por el riñón se pierde. En pocas palabras, de manera normal, las proteínas del plasma normalmente no se filtran por unas cualidades que vamos a ver en renal que tiene la membrana basal glomerular. Eso no pasa. Ahora, en los síndromes nefróticos, independientemente de la causa, hay disruption de esto y por ende las proteínas se comienzan a filtrar. ¿Cuál es el problema? Como ellas de manera normal no se deben filtrar, no hay un mecanismo efectivo tubular para la reabsorción de proteínas. Por ende, toda la proteína que se filtren se van para la orina. Entonces, una de esas proteínas que se pierden es antitrombina. Antitrombina, nosotros lo vimos en la cascada de coagulación. Y su nombre es como self-explanatory. Antitrombina, antiformación de trombos. Es una sustancia natural anticoagulante. Entonces, si nosotros comenzamos a perder esta sustancia anticoagulante, significa que vamos a crear un disruption entre el ratio que habíamos hablado anteriormente de sustancias protrombóticas y sustancias antitrombóticas. Si yo comienzo a perder sustancias antitrombóticas, significa que las protrombóticas van a ser más activas, van a ser más predominantes, por ende desarrollando un hypercoagulable state. Cada vez que ustedes vean un paciente con síndrome, Dios mío, pero van a chocar aquí, ustedes están oyendo eso. No lo oyeron. Qué interesante. Los carros. No, eso no es un carro, eso fue un avión, porque pusieron como una especie, no tan lejos de aquí, pusieron como una especie de, no sé, como base militar, algo así, entonces están teniendo como una
No sé, parece que están volando ellos estos días. Pero en fin, pero se oyen cerca, medio cerca. O sea, cuando pasan, pero realmente no es tan cerca. Pero en fin. Miren, cada vez que ustedes vean un paciente con síndrome nefrótico, que secundariamente a eso desarrolle Budd-Chiari o renal vein thrombosis, o sea, formación de trombo, Budd-Chiari, ¿alguien se acuerda que era eso? No es Arnold Chiari, es Budd-Chiari por si acaso. El Budd-Chiari, eso es una trombosis de la vena hepática. De las venas hepáticas. Entonces, cada vez que ustedes vean que hay que tengan Budd-Chiari syndrome en hígado, o que desarrollen renal vein trombosis, trombosis venosa renal, tiene en un paciente que tiene un underlying nephrotic disease, nephrotic syndrome disease, tienen que pensar en antithrombin deficiency. Se está perdiendo la antitrombina, que es un anticoagulante, hay predominancia de prothrombotic state. Eso aumenta el riesgo de que se formen trombos, principalmente en estos dos órganos, principalmente en ellos. ¿Qué sucede? Como lo que nosotros estamos es perdiendo prothrombin, la característica que van a tener estos cuadros cuando se presenten es que no vamos a ver técnicamente alteraciones ni en los tiempos, y cuando hablo tiempo hablo de bleeding time, del PT, del APTT. Tampoco vamos a ver alteraciones en las plaquetas. Todo va a estar relativamente normal. Sencillamente vamos a tener, como mencioné anteriormente, un prothrombotic state que va a aumentar el riesgo de que en estos dos órganos se presenten estos cuadros. Como vimos en Budd-Chiari, cada vez que usted tiene, vamos a suponer que aquí usted tiene aquí sistema porte, hepáticas, posteriormente vena cava superior. Imagínense, ¿verdad? Que aquí, intrahepático, usted desarrolla un trombo lo suficientemente grande para ocluirte una vena importante. Significa que la sangre no va a poder seguir su camino normal. Y que eso va a causar backflow y aumento de la presión hidrostática dentro del sistema venoso. Eso en consecuencia va a causar, si aumentamos la presión hidrostática, hydrostatic pressure, ya ustedes saben que eso es para favorecer el paso de líquido del compartimento intravascular al intersticial. Por ende, vamos a desarrollar edema del órgano afectado y por asunto de compromiso circulatorio, secundariamente, disfunción orgánica aguda. Sencillo como eso. Lo mismo en renal. Renal usted va a tener un aumento de creatinina, aumento de los azoados, va a tener inflamación renal, engorgement de la vena renal naturalmente. Imagínense que súbitamente pasa un bloqueo aquí. Ya, sencillamente eso. No es más complicado de ahí. Nuevamente todo va a estar bien referente a los laboratorios, relativamente. Ahora ya si usted mide directamente los niveles de antitrombina, pues naturalmente lo va a encontrar más bajo. ¿Qué sí es importante? Fíjense acá, antes de pasar a Leiden. Nosotros vimos cuando hablamos de síntesis, bueno, de cascada de coagulación, que la gran mayoría, si no todos los factores referentes a este proceso se sintetizan en el hígado. Entonces nosotros podemos tener antithrombin deficiency por dos causas: por pérdida de vía renal, como hablamos en síndrome nefrótico, o en caso de tener una patología renal, o si tenemos insuficiencia hepática, podemos
perder la capacidad sintética de esta, pero los cuadros serían iguales. ¿Qué yo les recomiendo? Cada vez que ustedes tengan un paciente hepatópata, cada vez que ustedes tengan un paciente que tenga algún tipo de síndrome nefrótico y usted vea que haya descompensación súbita, principalmente de alguno de estos órganos, piense en antithrombin deficiency. Yo creo que la dificultad de esta condición es estar aware de eso. Porque si a ti te dicen, mira, que tú tienes un paciente que tiene síndrome nefrótico, tiene un par de años estable, y ahora de manera súbita, creatinina para arriba, azoado para arriba, que no tiene fiebre ni nada, sino, como dije, creatinina para arriba, azoado para arriba, y que tiene dolor en el flanco derecho. Que cuando tú haces un ultrasonido se ve como si estuviese engorged, como si tuviese edematizado el riñón. Entonces lo que hay que pensar es, ven acá, tenemos fallo de un órgano agudo. ¿Quién llegó? ¿Qué es lo que tú dices? Pues sí, entonces tenemos fallo agudo de un órgano, en este caso riñón, con un paciente que tiene historia de síndrome nefrótico, donde ya nosotros sabemos que hay pérdida de antitrombina. Eso es lo que ustedes van a ver. No le van a poner más nada. De ahí para allá son ustedes que tienen que imaginarse que puede ser eso y comenzar a buscar un underlying cause. Lo mismo, pero un paciente nuevamente, como dijimos, nefrópata, sin un síndrome nefrótico de base, que comienza a tener fallo hepático agudo. Ya ustedes saben, aumento de la transaminasa, disminución de albúmina, engorgement hepático, hepatomegalia, ictericia, todo lo que le indica a usted fallo hepático. En un paciente, como mencionamos, con síndrome nefrótico, busca su Budd-Chiari por ahí. Y lo contrario, paciente hepatópata que de manera súbita, sin tener fiebre ni un pródromo, nada, de manera súbita, problemas renales. Bueno, ya usted sabe, tiene que pensar primero en síndrome hepatorrenal. ¿No hay indicio de síndrome hepatorrenal? Bueno, pues trombosis. Por deficiencia de antitrombina. Luego nosotros tenemos una patología que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Factor Leiden. Miren, factor Leiden es para mí muy interesante. Como siempre, cada vez que ustedes vean una mutación. Ven acá, una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la mutación de cystic fibrosis? La más común, porque son varias mutaciones pueden causar la patología, pero hay una que es la más común. Phenylalanine 508. Así como lo recuerdo. Ok, ¿en qué posición? ¿Qué cromosoma? Cromosoma 6. No, cromosoma 7. 7. 7, sí. La posición no me la acuerdo. Le pregunto porque a veces no le ponen como diagnóstico. O sea, le describen un caso de fibrosis quística. Lo mismo pasa con Leiden. Le ponen un caso de fibrosis quística o de factor V Leiden, a eso que viene esto. Y en la pregunta lo que le ponen es como cuál es la causa, what is the underlying cause of the condition that the patient has. Entonces, en vez de ponerte el diagnóstico, lo que te ponen son diferentes mutaciones. Saberse la causa más común es importante. Posición 508. Eso es importante. O sea, se lo digo porque miren, por ejemplo, aquí dice ARC 508, el de cystic fibrosis es FE 508. Entonces, cada vez que ustedes vean esto, es importante. Miren, factor V. Pero ahí dice 506. Sí, pero es que este es de cystic fibrosis. Ok. La cystic fibrosis es fenilalanina 508. Fenilalanina. Sí, Okay. en cystic fibrosis. Pues sí, entonces, miren, factor V es sumamente interesante. Sumamente interesante para mí. Por lo siguiente, por la presentación. Es una de estas patologías, así como antithrombin deficiency, que usted tiene que imaginárselo.
Regularmente nosotros lo que vamos a ver son tres cosas o tres indicios. Recurrent DVT, Deep Vein Thrombosis. Lo otro es en mujeres, Recurrent Pregnancy Loss. Y lo tercero, que posiblemente sea el escenario más común, Cerebral Vein Thrombosis. Cada vez que usted vea una persona que tenga Recurrent DVT, ¿en qué patologías tenemos que pensar? Aparte de V. Leiden. DIC. No. DIC es un evento agudo y usted o sobrevive o se muere. Y si te da un DVT con eso, te da ahí. Pero no es una patología recurrente. Recuerden que DIC era secundario a algún evento agudo. Habíamos hablado de liberación de enzima pancreática en grandes cantidades al lecho sanguíneo. Habíamos hablado de mujer embarazada que tienen embarazo complicado, tienen parto complicado, le hacen C-section y se va un émbolo, se va mucha plasmina de la placenta y comienza a causar coagulación diseminada. También como complicación de hemolitic uremic syndrome. También traumas donde se libera mucho, ¿cómo que se llama eso? Factor tisular que puede provocar también un prothrombotic state, rhabdomiolisis. Esto es secundario a un evento agudo, sepsis. O sea, hay algo que está pasando y de un momento a otro, un sangrado salvaje, comienza a sangrar por todos lados. Como le dije, el venipuncture site, por el ano, por la nariz, a sangrar por todos lados. A eso es DIC. Ahora, DIC no es una patología recurrente. Hay que tener mucha mala suerte para eso. Sino que es secundario a algo. Entonces, de las patologías que hemos visto, general, no se limiten a esto. O sea, estamos hablando general. General. Le voy a dar un ojo. En endocrino, tengo una patología donde recurren DVT. Síndrome de Trousseau. ¿Recuerdan qué es eso? No signo de Trousseau, que es diferente. Eso es ya, me hacen una pregunta de esa vaina, de pancreatitis, que cuando tienes como un cáncer o una pancreatitis, como que tú aumentas las enzimas de inflamación en el cuerpo y como que tienes como hipercoagulable state, ¿verdad? Eso se llama migratory thrombophlebitis y está asociado a adenocarcinomas, pero de todos los adenocarcinomas, páncreas. Habíamos dicho que cada vez que ustedes tengan una gente que un día tiene un DVT en un pie y otro día tiene un vein thrombosis en un limb y otro aparecen salvajemente en el sistema mesentérico, que de una vez pensaran en buscar su cáncer en su páncreas. O si no hay nada en páncreas, se le dicen, todo está bien, busca un adenocarcinoma por ahí, porque es con eso que está asociado. Pero sí. ¿Qué otra enfermedad de la que hemos visto puede ocasionar DVT-like presentation? Le voy a dar otra orejita. En inmuno. Trombosis puede ocasionar DVT. ¿Cómo? Una trombosis. ¿A qué te refieres Puede, con trombosis? no es inmuno, pero sí, una trombosis puede ocasionar. ¿A qué te refieres con trombosis? Cuando hay un coágulo, o sea, cuando una Pero es que DVT en, es un coágulo en una vena profunda ya. O sea, tener un trombo en una vena ya es DVT. O sea, eso es lo que es. En inmuno, ¿alguien se acuerda? Vimos una patología. Waldenström gamaglobulinemia. Que era un versus de mieloma múltiple. ¿Se acuerdan? Que causaba un hypercoagulable state.
por la cantidad de IgM que se producía, que ponía la sangre viscosa. Y aquí Y vamos a ver patent otro. foramen ovale. ¿Cómo? Patent foramen ovale. Rafael, ¿qué era lo que daba patent foramen oval? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué era lo que nos ocasionaba patent foramen oval? ¿No? No, yo no estoy escuchando realmente. ¿Qué era lo que nos ocasionaba patent foramen oval? Foramen oval patente. Patent. Oh, ok. Bueno, tú vas a tener lo que es una comunicación interatrial Ok, eso es la patología, y... ¿verdad? ¿Y cuál es el problema con tener patent foramen oval? Oh, bueno, tú vas a tener, primero vas a tener lo que es un fix de las presiones. Se van a igualar las presiones de las ¿Presiones de aurículas. dónde? No Al se igualan, principio, y eso luego... no se pueden igualar porque si se ¿Eh? igualan no hay flujo. Solamente hay flujo de un lado a otro si hay diferencia de presión. Si la presión aquí y aquí fuera igual, no hubiese ningún problema, de hecho. Lo que quizá tú quieres decir es que hay un fix splitting del segundo sonido, de ese 2. Ajá. El hallazgo, que ese es el hallazgo en el examen físico. Entonces, Weiner, ¿cuál es el problema de tener un ASD? Un atrial septal defect. Pero, ¿qué puedo decir? Sí, no. Grita. No es un émbolo paradójico. ¿Y qué era eso? Que en vez de irse por un lado, se va por otro. ¿Y para dónde debería irse normalmente? Para el cerebro. No, para los pulmones. No. Para los pulmones. Cuando hay un atrial septal defect, se va a circulación sistémica y un DVT que estaba en la pierna derecha te causa un stroke, que no debería pasar. Se supone que debería causar un pulmonary embolism. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles patologías te pueden causar DVT? Un atrial septal defect lo que te causa es una complicación diferente secundaria a un DVT. No te causan el DVT. ¿Cuál fue la otra patología? Se me olvidó. Una de inmunología. No, está la Waldenstrom, gamma globulinemia. También vamos a ver ahorita policitemia vera, que también causa síndrome de hiperviscosidad sanguínea. Repeated pregnancy loss. Cada vez que ustedes vean una mujer que ha tenido... que ha tratado de estar quedando embarazada y que cada vez que queda embarazada en el primer trimestre pierde a la criatura, sobre todo si ha sido de manera recurrente, tienen que pensar en dos patologías. Tienen que pensar pues en V. Leiden y la otra es en... Ven acá, nosotros hemos visto... Sí, nosotros vimos eso. ¿Quién se sabe cuál es la otra patología? Ya la vimos, sí, me acuerdo. La otra patología es antifosfolipid syndrome. Síndrome antifosfolípido, que también es una causa importante de DVT. ¿Se acuerdan de antifosfolipid syndrome? ¿Dónde fue que vimos eso? ¿Con qué está relacionado? Bueno, ya saben que tienen que leerse eso. Eso lo vimos en Inmuno también. Está al ladito del lupus. Lupus está arriba y abajo solito está antifosfolipid syndrome. Cada vez que ustedes vean eso, una mujer que tiene recurrent pregnancy loss, piensen en V. Leiden y antifosfolipid syndrome. Cerebral vein thrombosis, muy interesante. Imagínense, cuando entremos a neuro, nosotros vamos a ver diferentes patologías que pueden tener como una especie de curso, quizá un poquito parecida a esta, pero miren, cada vez que ustedes tienen, sobre todo mujeres, que de manera súbita desarrolla un dolor de cabeza constante,
que no se quita con nada, que puede desarrollar alteración de la conciencia, que puede desarrollar, oigan bien, que esto es una presentación, tinnitus. Ustedes saben, el sonidito ese de que cuando están hablando de ti, en la oreja, como dicen por ahí, de que si te zumba el oído que están hablando de ti. Entonces, tinnitus, parálisis del sexto par craneal, que es el abducens. Y el abducens lo que hace es Lateral. ¿Cómo? ¿Qué dices? Hello, se murió. Bueno, creo que hay lateral, pero sí es eso. El par sexto craneal lo que permite es el movimiento del ojo hacia afuera. Ambos ojos. Lateral. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene el abducens, problema palsy del abducens, significa que usted pierde la capacidad de mover el ojo hacia afuera. Ahora, los músculos que van a dominar entonces, que si van a estar enervados, son todos los demás y van a causar que el ojo se muevan, se desvíe hacia adentro. Como una especie de cross-eye, de, ¿cómo le dicen? Visco. Pero de manera adquirida. ¿Cómo? Ok. Un estrabismo adquirido. Qué interesante. Ajá, eso. de manera súbita. Entonces, cuando usted tenga un dolor de cabeza, tinnitus, palsy del 6, más signos de aumento de la presión intracraniana, ¿qué signo es que en el hallazgo físico? ¿Cuál es el único que hemos discutido, me parece, hasta ahora? De impresión intracraneal, vamos a tener una disminución cardiorrespiratoria. Ey, espérate, que eso es Cushing reflex. Y sí, pero ya eso es un poquito más. No pasa al comienzo, pasa ya cuando de verdad está feo. ¿Cuál es el primer signo después, ¿verdad?, de dolor de cabeza que nos sugiere a nosotros en el hallazgo físico? Vómito proyectil. ¿Cómo? Ay, O sea, yo pensé en vómito proyectil. ¿En qué? Rafael, dale tú, dale tú. para mí, eyes bulging de los ojos. No, porque la única patología del mundo, de la que vamos a ver aquí, o sea, del mundo, ¿verdad?, de aquí, del este puno, que donde ustedes van a ver eyes bulging es exoftalmo y eso es Graves, oftalmoprejía de Graves. Aquí lo que vamos a ver es papiledema. ¿Se acuerdan de papiledema? Sí, ok. Papiledema. Que habíamos dicho que había un coping del disc, que había pérdida normalmente, ¿verdad? Cuando entremos ya a visión, a órganos especiales, nosotros vamos a ver que este es el disco óptico. Normalmente tú puedes establecer diferencia entre dónde comienza y dónde termina. Cuando hay papiledema hay blurring de esos márgenes. Y también, como vemos aquí, la trama vascular se ve como interrumpida. Esto parece exudado, de hecho. Pero lo importante es eso. Entonces, eso es un signo en el examen físico que habla de intracranial pressure. Entonces, esto, miren, para mí es importante. Aparte de interesante, es importante. Por eso, porque aquí está como general, pero tú realmente no tienes como idea de cómo se va a presentar esa patología. Yo creo que ahí es donde está como lo difícil. Más que aprenderse la mutación, bla, 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 es esto, la presentación. Nuevamente, cerebral vein thrombosis, como mencioné, va a ser dolor de cabeza, que regularmente tiende a ser progresivo, pero se agudiza de un momento a otro. Constante, no se quita con nada. Tinnitus, parálisis del 6, o sea, uno de los ojos o ambos se meten para adentro y la persona no puede como sacar los ojos para afuera, no puede mirar lateral. Y aparte de eso, que le hacen una fundoscopía y le encuentran blurring del disco óptico. Cada vez que usted vea eso, busque su Leiden por ahí. Cerebral vein thrombosis, una causa importante. Y posiblemente, como le dije, la presentación más común.
La otra que podría ser bastante común es esta. Una mujer con recurrent pregnancy loss quiere quedar embarazada y cada vez que queda embarazada, confirmado con pruebas, en el primer trimestre pierde al muchacho. Como le dije, piensen en Leiden, piensen en antifosfolipid syndrome. Y como hablamos anteriormente, cada vez que ustedes vean a alguien con recurrent DVT, piensen en su truzó, porque en su adenocarcinoma, sobre todo de páncreas. Y piensen en la constelación de patologías. Como habíamos hablado anteriormente, la ventaja que tienen ya estos temas, no le quiero decir clínicos, sino sistémicos, es eso, que hay mucho diferencial y uno tiene que ir haciendo esas asociaciones. Algo que es interesante con V-Leiden es esto. La mutación del factor normalmente es, o sea, el efecto procoagulante del factor 5 normalmente es controlado por el protein C. ¿Qué sucede? Cuando hay mutación del factor V-Leiden, el estado protrombótico se desarrolla porque el factor 5 se vuelve resistente a la acción anticoagulante de la proteína C. Eso es importante. A veces mencionan eso. A veces mencionan ese hallazgo. Eso es importante. Como les había mencionado, ya de Protein CS hablamos cuando hablamos de cómo se debía utilizar la warfarina, de la razón por la cual tenemos que hacer el bridging con heparina siempre. Yo no sé si eso es un tiro o están celebrando todavía, pero creo que están celebrando. Como les había mencionado, esto es un force. Cada vez que ustedes vean de que recurren DVT y un aumento de, al contrario de lo que hemos visto, ustedes tienen un aumento de protrombina, piensen acá. Pero fuera de eso, yo miren, nunca tuve contacto con esto, nunca vi preguntas, nada de nada. Creo que es low yield, sobre todo porque es bien, a menos que ustedes le mencionen el tipo de mutación o le descarten las otras opciones, yo no consideraría eso. Como le dije, nunca vi absolutamente nada relacionado con eso. Ojo, V-Leiden importante. Y me gustaría, de hecho, déjame ponerlo aquí. Antiphospholipid syndrome. Waldenström. Bueno, que teclado se fuñó, pero anótense eso por ahí, se lo revisan. Antifosfolipid. Cuando revisen antifosfolipid sería bueno también que vean los criterios que aparecen en el libro. Miren, aquí hay algo muy interesante que yo no he entendido, pero no he entendido la razón del por qué, porque eso nada más pasa aquí en el examen, no en la vida real, pero para que tengan un cuidado. Miren, aquí nosotros anteriormente hemos hablado de transfusión sanguínea. Aquí nosotros vamos a hablar de transfusión de diferentes fracciones de la sangre. Por si acaso, miren, RBCs. Regularmente los RBC no se dan, oigan bien. O sea, rephrasing. Cuando nosotros consideramos dar paquetes de glóbulos rojos, paquetes globulares, oigan bien, regularmente el threshold cuando la hemoglobina está en 7 gramos por decilitro. Ahora, oigan bien, si el paciente está presentando síntomas de anemia severa, con que sencillamente tenga 9 gramos sobre decilitro, ya se puede comenzar a transfundir. Fuera de eso,
puede tener un sangrado que se está muriendo. Y si la hemoglobina está malta de ahí, usted no le mete RBC, lo que le mete es fluidos. Y trata de controlar el sangrado, por si acaso. Porque a veces te ponen el caso de un señor ahí, yo no sé, que tuvo un accidente, se mochó un pie. Que perdió yo no sé cuánto de sangre. Y que te llegue y que la hemoglobina está en 2. Y que lo que tiene es hipotensión, taquicardia. ¿Qué tú haces? Te ponen, da RBC. RBC. B. Saline. Entonces dice, ven acá, el tigre se mochó un pie, está perdiendo sangre, tiene signos de cardiovascular instability, RBC. No, eso es lo único que corrige hemoglobina. Esto no te da volumen, no te aumenta la presión ni nada de eso. Y su hemoglobina está bien, relativamente. Un poquito baja, pero... O sea, un poquito en el margen inferior, pero está bien. Mete saline, expande el compartimento vascular para resolver este asunto. Entonces, para que no se vayan a comer esa por ahí. Y aclarando esto de aquí. A menos que baje mucho la hemoglobina, como le dije, que el paciente tenga problemas de oxigenación sanguínea o signos de anemia severa. Platelets. Miren, otro gancho. Nosotros hemos visto algunas patologías donde la cantidad de platelets puede estar comprometida. Y vamos a ver otras. Por ejemplo, nosotros vimos en estos días trombosis trombocitopenic púrpura. Nosotros habíamos visto que en trombosis trombocitopenic púrpura nosotros teníamos disminución del volumen plaquetario. Entonces, si a ustedes mañana le ponen de que mira que tiene un paciente ahí que vino con alteración de la conciencia, intravascular hemolisis, aptoglobina baja, insuficiencia renal, aparecieron petequias, la plaqueta tan baja, eso es deficiencia de ADAMTS, eso es trombosis trombocitopenic púrpura. Ok, excelente. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué considerar respecto al tratamiento en general? Y te dicen, esteroides. B, plasma exchange o plasmaféresis. C, plaquetas. Y en el caso te dicen que las plaquetas están en 50,000. De trombosis trombocitopenic púrpura, te están poniendo elegir. La plaqueta está en 50,000. Y el paciente está estable. Desde que uno ve esa plaqueta en 50,000, dice: plaqueta, hay que subir esa plaqueta para que no se muera. Mala. Ni en hemolytic uremic syndrome, ni en immune thrombocytopenia, ni en trombosis trombocitopenic púrpura no se dan plaquetas. De hecho, puede incluso empeorar el cuadro eso. Regularmente lo que se le da es supportive. En el único caso, para que lo sepan, donde en trombosis trombocitopenic púrpura se dan plaquetas es si hay menos de 30,000 plaquetas y concomitantemente tú tienes signos de hemorragia. Si no, no se da. Para que no caigan en ese gancho. Trombosis trombocitopenic púrpura. ¿Y en qué se usa entonces, Jordano, las plaquetas? Sí? O sea, tú dices cuándo sí están indicadas. Cuando no con TTP, sino en qué situaciones uno piensa en plaqueta como tratamiento. Dale plaqueta como tratamiento. A cualquiera que tenga la plaqueta baja, literal. Sobre todo si se va, por ejemplo, si hay que hacer una cirugía de emergencia. Por ejemplo, vamos a hablar de trombocitemia esencial, donde hay mucha plaqueta, 1 millón de plaquetas, pero lo que no sirven ninguna. Es sencillamente considerando estas condiciones en especial. Pero luego de eso, cada vez que tú tienes una gente que tiene, depende de la causa, pero que tú ves que tiene ya menos de 100,000 plaquetas, tú puedes considerar transfundirle plaquetas. Lo único que tú tienes que evaluar es el riesgo. No es que, me explico, no es que si tú tienes menos de 100,000, por ejemplo,
ya tú vas a transfundir. No, es si tú tienes menos de 100,000 y la causa de base es sugestiva a seguirte bajando la plaqueta, o hay un riesgo aumentado de sangrado, o hay un sangrado presente, o hay en un caso muy especial, que creo que lo mencioné en estos días, si el paciente tiene algún tipo de sangrado y ha tomado aspirina en los últimos días. Sí, creo que tú lo mencionaste, sí. Y ahí tú agarras, le metes su plaqueta, porque tú tienes que asumir que la mayoría que están dando vueltas ya tienen su COX inhibida de manera no competitiva, o sea que eso no sirve ya en esas situaciones. Okay. Pero nuevamente, en hemolytic uremic syndrome, trombosis trombocitopenia púrpura, no, plaquetas se dan en escenarios muy específicos. Y el otro que mencioné es immune thrombocytopenia. Immune thrombocytopenia. Miren, lo que yo les iba a mencionar. Miren, hay algo que yo no entiendo todavía. Y eso es, yo creo que eso ya es como una especie de bias de step 1. Miren, nosotros tenemos aquí dos tipos de compuestos, no son el mismo. Fresh Frozen Plasma es una cosa, FFP, y Proteomic Complex Concentrate es cosa totalmente diferente. Miren acá la diferencia. FFP contiene todo, PCC contiene algunos. Regularmente lo que son dependientes de Vitamin K, miren ahí, 1972. Vitamin K Dependence, sobre todo. ¿Por qué digo que hay como una especie de bias? Por si acaso se encuentran con eso. Miren que aquí dice Immediate Anticoagulation Reversal. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de qué hacer si un paciente se pasa de warfarina. Una de las cosas que sea, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un paciente con warfarina y él, por ejemplo, tuvo alguna interacción, se bebió un jugo de esos raros por ahí, cimetidina, omeprazol, algo que inhibió la P450, que es por donde se metaboliza la warfarina. Entonces, si tú inhibes, quien elimina la warfarina, entonces se acumula. Y si la warfarina se mete en dosis altas o se acumula sencillamente, ya ustedes saben que eso es igual a hemorragias. Entonces, cuando eso sucede, que usted tiene una hemorragia inducida por warfarina, tú lo que quieres es quitar el efecto de la warfarina. Y eso tú lo haces, pues, dando los factores que normalmente son los que están impareados por warfarina. Recuerden que warfarina es un antagonista de vitamin K. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir de acá? En Fresh Frozen Plasma, cada vez que ustedes en Step 1 le pregunten que cómo hacer el reversal de warfarina, elijan FFP, Fresh Frozen Plasma. Ahora, por si acaso, en la vida real no es así. Por si acaso, o sea, se lo digo por si acaso se ponen a leer o ven algo o les sale qué sé yo, consideren eso. Cada vez que ustedes vayan a hacer un reversal de warfarina, Fresh Frozen Plasma. Pero en realidad no es así. Eso lo vi fue en el Step 2. Que cuando yo estaba haciendo preguntas y van, un tigre ahí con toxicidad warfarina. Revertí. Fresh Frozen Plasma. No, que no es eso. Que es PCC. Y yo, ¿cómo así? No, que Fresh Frozen Plasma. Que eso no se da porque, o sea, para este caso, porque eso tiene un riesgo de encharcar al paciente o de causar algo que se llama fluid overload por la cantidad de Fresh Frozen Plasma que se necesita para hacer reversal de warfarina, que es mejor dar concentrado porque no te causa fluid overload. Por si acaso se encuentran con eso, no se preocupen, Fresh Frozen Plasma para este punto. Nuevamente, yo no entiendo cuál es la filia con ellos de eso, pero por si acaso. Ya en Step 2 ya hay otra cosa, pero por si acaso. Y ese, el Proteomic Complex Concentrate. Ese también tiene la misma importancia que el Fresh Frozen Plasma. Sí,
Ok. lo que tú das es en una baja fracción de volumen, tú das, ¿cómo se llama esto? Un concentrado de los factores dependientes de los factores de coagulación dependientes de Barer-Menkel. Sencillamente eso. Y sí es también, o sea, esas proteínas. Deme un segundo que me voy a morir con esta vaina. Dios mío. Como dije, desconozco la causa de eso, pero fue lo que me encontré. Déjame yo salvar esto porque... Pues sí, ya. Porque este apio me va a matar a mí. Tú sabes que aquí los vegetales saben muy diferente. Sobre todo el brócoli sabe muy diferente. Y las carnes muy diferentes. Pero en fin. Miren, crioprecipitados regularmente. Entonces lo van a ver es... Miren quién tienen aquí. Miren quién tienen aquí. Ya ustedes saben. ¿Para qué podemos utilizar crioprecipitados? Enfermedades con Willebrand Ajá. Y hemofilia. y hemofilia, exacto. Ahora, la pregunta sería, si cuando nosotros hablamos de esos temas, nosotros vimos que el tratamiento era desmopresina, ¿cuándo utilizamos desmopresina y cuándo utilizamos crioprecipitados? Miren, desmopresina es los tratamientos en general se dividen en dos grupos. Está el tratamiento agudo y está el maintenance treatment. Entonces, desmopresina es un maintenance treatment para evitar la recurrencia de la patología. Ahora, si ya el tigre te llegó con un sangrado ahí que se está muriendo, pues tú tienes que suministrar rápidamente los factores que te hacen falta. Tú no puedes esperar al efecto de la desmopresina. Bien, entonces eso es para el tratamiento agudo. Sencillo como eso. Por si acaso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No entiendo, Jordan. Hay dos tipos de en general, no es solamente de esto. En general, hay algunas patologías donde hay un tratamiento agudo y un tratamiento de mantenimiento. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con hemofilia A, ya sabemos que eso es deficiencia de factor 8. ¿Qué sucede? Si te llega un paciente con hemofilia A con un sangrado profuso, vamos a decir emergencia, tú agarras y le das un tratamiento rápido. ¿Cuál es el tratamiento rápido? Llénalo de factor 8 rápidamente, métele su crioprecipitado. Ahí tú restableces los niveles de factor 8. Entonces, un tratamiento para hemorragias agudas. Ya luego de que él está estabilizado, entonces tú le das desmopresina. Lo mantienes en desmopresina. ¿Por qué? Porque recuerden que desmopresina, el mecanismo de acción que hacía era que causaba un aumento de la síntesis de factor de von Willebrand factor, y de factor 8. ¿Qué sucede? Desmopresina necesita tiempo para actuar porque lo que hace es aumentar la síntesis de dos proteínas y ya ustedes saben lo que hay detrás de eso. Tiene que venir DNA, transcripción, síntesis proteica.
O sea, translation, posteriormente empacar eso y sacarlo. Esto toma tiempo. Este tratamiento de homopresina es para evitar que los niveles de factor 8 estén siempre bajos, sino para mantenerlo a niveles adecuados. Pero esto no me resuelve una emergencia. Eso es como la desmopresina libera los factores de von Willebrand factor que están en el endotelio, como ahí se encuentran, como eso es un cofactor del factor 8, entonces se van elevando, ¿verdad? Es el mecanismo así que. Exacto. Ok. Pero nuevamente lo más importante es que como aquí por detrás hay otros procesos que toman tiempo para elevar a estos señores, en una situación de emergencia tú no puedes esperar eso. Tú tienes que meterle factor 8. Dale su creo precipitado ahí una vez. Ups. Ay, Dios mío, no me digas que vamos a hablar de esto ya. Qué cáncer, literalmente. Miren eso ahí. Ried Stenberser, cada vez que usted vea eso, linfoma, no pregunte. Ya, eso. Es una pregunta regalada. Miren, ¿qué tenemos que hablar de acá? Es importante que sepan, tener por lo menos una idea general de qué es leucemia y linfoma. Los dos son cánceres de esto que le llaman, sobre todo la leucemia, cáncer líquidos, donde no necesariamente hay una masa per se. Tienen que saber que leucemia es un problema de la médula ósea y linfoma principalmente de los nódulos linfáticos. Sencillo. Tienen que saber... Mira, que no me voy a morir. Tienen que saber que la clasificación general de los linfomas es Hodgkin y no Hodgkin. Es muy sencillo. Regado y focal. En pocas palabras, focal, diseminado, ya. Cada vez que ustedes vean, miren, ¿cuándo usted debe sospechar de malignidad? Hemos dicho que cada vez que usted ve a un paciente con una febrícula, pérdida de peso, inexplicable, y que tiene factores de riesgo positivo. Para malignidad en general ustedes saben que fuma, que bebe, que plomero, que trabaja en un factory, que está expuesto a cosas raras, que es radiólogo, factores de riesgo en general, a algo sugestivo a cáncer. Ahora, y esto es lo que generalmente se describe como los llamados B-symptoms. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene B-symptoms más nódulos linfáticos, no voy a decir inflamados, agrandados, tiene que pensar en linfoma. Como vimos hace un momento, si usted ve que los nódulos están agrandados en cadenas, tiene que pensar en Hodgkin. Si ve uno aquí, otro allá, no Hodgkin. ¿Qué características tienen esos nódulos? A diferencia de los nódulos inflamatorios, de cuando hay un proceso, por ejemplo, bacteriano, vamos a decir faringoamigdalitis estreptocócica. Si usted agarra y comienza a toparle los ganglios por afuera, ¿verdad? Por la piel, por el cuello, por ahí detrás del ángulo mastoideo, no, Dios mío, macetero, usted comienza a toparle los ganglios. Cada vez que hay un proceso inflamatorio de base, los ganglios se inflaman, se agrandan, ya nosotros sabemos eso, y duelen, molestan. Cada vez que usted ve un ganglio inflamado, bueno, agrandado, perdón, no inflamado, agrandado, que cuando usted lo toca siente que hay una masa, pero no duele ni molesta, piensa en linfoma, sobre todo si hay B-symptoms. Si te ve que le han estado dando una fiebrecita, pero que ni le molestan, pero él ha sentido la fiebre, que ha tenido un poquito de pérdida de peso, busca su linfoma. Sencillo como eso. ¿Qué es importante de acá? Como le mencioné hace un momento, cada vez que usted vea un linfocito ahora en adelante, como con dos núcleos, Ried Stenberser, linfoma, no busque más nada.
Miren, cuando nosotros entremos a Public Health, vamos a hablar de los diferentes tipos de distribuciones. Creo que en Confe, en Irritable Bowel Syndrome, hay también una distribución bimodal. Una distribución bimodal es lo siguiente. Si nosotros ponemos aquí incidencia y aquí cantidad de personas, de edad, perdón, vamos a decir que esto es 0 años, que esto es 30 años y que esto es 55 más. Lo normal en general con las patologías es que usted tenga una distribución. O sea, una distribución de normalidad, una campana gaussiana, por ejemplo. Si yo aquí grafico la incidencia de Neisseria meningitidis, voy a poner 3 ejemplos. Vamos a poner esta, vamos a poner esta, vamos a poner esta, vamos a poner esta. Vamos a ponerle nombre A, B y C. La incidencia de Neisseria meningitidis, ¿cuál sería? ¿En qué en la rango por de edad. ¿En qué rango de edad es más común Neisseria meningitidis? En la primera, en la Rango de edad, de estoy 0 a preguntando por el 30, número. de 0 a 30. De 0 a 30. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Para mí sí, porque Por eso sí. para mí sí. ¿Cómo? Yo también me inclino por lo que dijeron ellos. Escuchen, yo no estoy preguntando Sí, en base a porque- esto. Escuchen, yo no estoy preguntando en base a esto, estoy diciendo cuál es el rango epidemiológico. O sea, O sea, no el hay de original, aquí, el estoy original. preguntando general. Cero no es. Después de 5 años a 30, No sé, díganme ustedes. yo lo vi un cuadrito y un cuadrito en el, ¿Y qué es lo que dice ese cuadrito? el rango de edad de esas bacterias. No, Miren, cuando ustedes ven, ¿cómo les decía? Miren, algunos de estos conceptos los movemos en Public Health, pero miren, y le había mencionado, en algunos casos, sobre todo en micro, la epidemiología es importante, sobre todo en meningitis, porque diferentes rangos de edades. de 6 meses a 6 años. ¿Cómo? De 6 meses a 6 años. No, falso. O sea, eso de que de los tipos de meningitis, está de que la galotial, después el Neisseria meningitidis, Por después cada provoca- rango de edad hay una distribución diferente de causas más comunes. Y eso es importante saber porque si yo agarro ahora y le digo, mira que llegó un tigre a la emergencia, lo importante de saberse los rangos es, mira, me llegó a la emergencia un tigre con posible meningitis. Lo primero que tiene que hacer es ponerle tratamiento antibiótico. Y el tratamiento empírico va a depender de cuál sea el agente posible causal. Y quien va a determinar el posible agente causal es la edad. Entonces, saberse las Último edades. intento. De 6 años a 60. De 6 meses a 6 años, No. No. Yo De sé, ya 6 yo sé cuál es, 60. ya yo sé. De 6 años a 60. Eso Sí, fue lo que dije. de 6 De años a 6 60. años a 60. ¿Cómo Es fue? así, Yolanda. De 6 es de A a C. Ok, ¿y el pic dónde está? O sea, es el rango y el pic. A los 20, como de 20 a 25, de 20 a 30. 16, 25. Ujú. Entonces, como debería estar descrito sería más o menos B. ¿Por qué? Porque es posible que pase en edades tempranas,
pero se concentra. Bueno, si yo tuviese que elegir uno aquí, elegiría la B. Pero el gráfico realmente debería ser algo como... Voy a coger otro color. Voy a coger este y lo voy a poner... Comenzando casi, ajá, más para allá la verde. Voy a poner negro. Más para la verde. Sería así. Más o menos así. Es posible que pasen los extremos. Pero el grupo más grande es... Achú. Como de 18 a 25. Sí, como le mencioné, bueno, los números que yo tengo en el caco es 16, 25, pero es lo mismo. O sea, jóvenes, jóvenes, pubertos, adultos jóvenes, por ahí. Aquí es donde se concentra la mayoría de personas. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una distribución normal, donde tú tienes todas las posibilidades, pero la mayor cantidad de la incidencia se concentra en un grupo. Eso es una distribución unimodal. O sea, miren, si yo hago lo mismo, sería algo como... debería ser algo como así. Más bonito, pero así. Y de hecho, aquí no es así, aquí es así. Debería ser algo así. Y aquí, en la porción donde más personas afectadas hay, se supone que debería estar mi rango de 16, 15, 25, donde están la mayoría de personas afectadas. ¿Qué sucede? Es una distribución normal, unimodal. En el caso del linfoma, no se comporta así esa patología. Tiene una distribución bimodal. Bimodal significa lo siguiente, que si nosotros graficamos la incidencia, vamos a ver lo siguiente, de que en los primeros años de vida sería muy raro, luego en la adultez hay un pico, baja de los 30 y pico a los 50 y pico, sería algo así, baja, comienza a bajar, después de los 20 y pico, 30 y pico, dentro de los 40 y pico hasta 50 se mantiene baja y luego hay otro pico. Es una distribución bimodal, donde tú tienes que la incidencia de la patología es más grande en dos grupos de edades. Para que entiendan eso. Miren acá. Asociaciones. No se sorprendan si ustedes agarran un día y le ponen que mira que llegó un señor afroamericano que tiene ya 3 meses con una serie de masas en la cadena ganglionar linfática del cuello derecho, que han estado notando unas fiebres pequeñas, pero que él pensaba que era una enfermedad viral, que nunca le dio más síntomas, por eso nunca nunca tuvo la necesidad de ir al médico, que ha perdido de peso, aunque siente que ha estado comiendo de manera normal. Usted lo examina y ve que los nódulos, o la examinación que le dan, le dicen que los nódulos se sienten rubbery, como si fueran una goma de borrar, que no duelen, y que hay varios nódulos uno atrás de otro con esas mismas características. Te dice, oh, pues es Hodgkin linfoma. Y viene la pregunta y te dice, ¿cuál de los siguientes está asociado a esto? Te ponen un regalo de patologías virales. EBV, Epstein-Barr virus. No se sorprendan si les salen las preguntas así. La gran mayoría de las veces en este punto van a asumir que usted sabe hacer el diagnóstico y le van a preguntar asociaciones o características de esa patología. O te van a preguntar cuál es el pronóstico de este paciente. Y por el sencillo hecho de usted saber, o tener, mejor dicho, sospecha de que puede ser Hodgkin linfoma porque las cadenas ganglionares van consecutivas, ya eso es buen pronóstico. Frente, ¿verdad?, a no Hodgkin, que es mal pronóstico. O te preguntan, ¿cuáles de las siguientes hallazgos histológicos esperaría usted encontrar en una biopsia de uno de estos nódulos? Células de Riedt-Steinberg, o células o linfocitos binucleados. O ¿cuáles de los siguientes CD usted esperaría encontrar de marcadores de superficie en una inmunohistoquímica de una biopsia de una de las masas
linfáticas de este paciente. Así que le van a salir la pregunta de este asunto, donde usted tiene que ser muy preciso y saber. Más que el diagnóstico, cuáles son las cosas que están detrás de eso. Y espérenlo sentado, que sé que vienen de estos temas, esas preguntas. Se los digo para que no se concentren tanto en el diagnóstico, porque como ustedes ven es súper sencillo. Tú sospechas del linfoma, facilísimo. El problema está aquí. Tú tener en cuenta cuál tiene mejor pronóstico, cuáles son las asociaciones, cuáles son las características histológicas, cuáles son los marcadores de superficie de estas células, que son las características que se encuentran en los linfomas. Ahí es donde está la dificultad de acá. Y ya ustedes saben que por ahí que le van a dar. Ahí tienen que ser muy cuidadosos con Hodgkin. Hodgkin, como muchas de las patologías que hemos visto, de verdad, miren, al principio se ven como que guay. Se ven como que guay. Pero después usted se da cuenta que son puntos regalados. El asunto es esto. Manipular. Espero que hayan puesto atención al tipo de pregunta que hice y la estructura, para que no se sorprendan. Los subtipos, si ustedes me preguntan, no son importantes. Lo que sí es importante son los factores pronósticos. Miren la que están en rojito. Si hay mucho, miren cómo yo, por ejemplo, me aprendí esto. Los principales dos son lymphocyte rich y depleted. Rich tiene buen pronóstico. ¿Por qué tiene buen pronóstico? Mientras más células tú tienes que sean diana del tratamiento, mejor te va. Ya. Así fue como lo aprendí. Eso sí es importante. Como le dije, pronóstico acá, pronóstico acá. Esas son preguntas clásicas que usted sepa identificar dependiendo de diferentes hallazgos, qué tan bien o qué tan mal le puede ir al paciente con su patología. Como le había mencionado anteriormente, aquí lo que nosotros vamos a ver es muchas asociaciones, características general y diferencial. Miren acá. No Hodgkin linfoma. Ya ustedes saben qué. Miren, lo más importante de aquí, ¿ustedes saben qué es? Eso que está ahí. Esperen estas preguntas sentados. Espérenle. En el caso de Burkitt linfoma son clásicas las imágenes. Te ponen un muchachito ahí y te preguntan con qué está asociado. ¿Con qué virus? ¿O qué mutación hay aquí? Miren esto. Esto fue lo único. Esto y las... les voy a enseñar ahorita con las leucemias. Esto fue lo único del examen completo que yo me senté y lo escribí en una macota. Porque se me hizo más difícil que el diantre. Las mutaciones en los tipos de linfoma son esenciales. Para mí, súper extremadamente high yield. Clásicas las preguntas que te ponen un linfoma y te ponen A, una mutación, B, otra mutación, C, otra mutación, D, otra mutación. Clásica es esa pregunta de este puno. Así que miren, esto de aquí, eso que ustedes están viendo ahí. Las características generales, cómo identificar, si tiene alguna característica histológica o una característica visual importante. Muchas veces lo único que te van a dar. Y te van a preguntar, más que preguntarte el diagnóstico, como le dije, o incluso a veces te dicen, mira, es un folicular linfoma. Te ponen todas las mutaciones del mundo. ¿Cuál es la que está asociada a esto? Importante. Y no solamente los números, sino qué es lo que está envuelto a través de eso. Nuevamente, puntos regalados, pero tienen que ponerle atención. Esto sí, a diferencia de micro, no lo dejen para el final. Tienen que desde ya aprenderse las mutaciones.
Y las asociaciones. Lo único que se sale de esto es esto, y ya nosotros lo hablamos cuando hicimos Toxo versus Primary CNS Linfoma. ¿Alguien se acuerda cómo era que nosotros hacíamos el diferencial de neurotoxo versus Con las clasificaciones. Primary CNS? ¿Cómo así? O sea, dime mejor, mira, aquí hay esto y aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. O sea, dime por lo menos una característica. El tipo de, uno es un solo, como una sola lesión. Háblame de las calcificaciones, ese me interesa. Una calcificación como con un halo. ¿En dónde? No sé, pregunto. Algo así, sí. ¿Pero en cuál de las dos? ¿Eso en neurotoxo o en CNS linfoma? Va en neurotoxo. Entonces tú dices calcificaciones alrededor de la lesión. Bueno, voy a pasar la papa caliente aquí porque no voy a adivinar. Está bien, que vamos a quitar calcificación entonces. No hay calcificación en neurotoxo. Calcificaciones hay en neurotoxo, o sea, en toxo congénita. No en neurotoxo. Bueno, vamos a dejar ahí eso. Toxo con general toxo. Díganme, ¿cómo diferenciamos esto? Yo voy a comenzar. Habíamos dicho que en CNS linfoma había regularmente una lesión non-enhancing. En neurotoxo tenemos varias lesiones que tienen un enhancing rim. Miren acá, una lesión que no tiene un halo de enhancing. En el caso de neurotoxo, imagine. En el caso de neurotoxo, miren acá. Esta me gusta, miren aquí. El ring enhancing lesion. En la parte externa tiene un anillo de hiperatenuación. Enhancing. Miren, esta me gusta más, de hecho. Mírenla ahí. Pero eso no es calcificación, por si acaso. O sea, no lo consideren para esto. Digo, sino la correcta descripción escrita es ring enhancing lesion. Que regularmente son varias. Regularmente, pero puede aparecer una. Neurotox, en CNS linfoma, eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra diferencia? Bien, miren lo que vamos a hacer. CNS linfo, o sea, primary, ¿verdad? Versus neurotoxos. Ya ustedes saben. Imagínense que es una tarea. Mañana hablamos de eso, bien. Aquí yo no tengo nada que hablar. De aquí no tengo mucho tampoco. Quizá lo que podría agregarle aquí es lo siguiente, miren. Aquí hay algo interesante. Y qué raro que no está aquí esto. Qué raro. O sea, está esto, pero no está la imagen. Miren. Hay algo interesante. Micosis fungoide. Yo creo que esta tarde Weiner subió una foto donde se presenta un diferente tipo, bueno, no diferente, sino como un staging diferente de las lesiones cutáneas. Oigan bien, cada vez que ustedes tengan una gente, de hecho, miren, para que ustedes vean. Ay. La dermatitis seborreica, bien. ¿Cómo? Te la voy a subir. Mira aquí. Sí, fue la micosis fungoide. Esa fue la que mandaron, pero fue de Inora. Yo pensaba, bueno, yo llegué a ver Warner, pero en fin, miren, independientemente de lo que sea, ¿qué es lo que parece eso? Eso parece una psoriasis o una tinea. Una psoriasis. Una tinea como con VIH. Un ringworm.
En psoriasis, Rimor, sí. ¿cuál es la característica típica de psoriasis? Pink Salmon Lesion. Pink Hay algo Salmon más Lesion. característica. Como la ¿Qué es? descamación. Silver Plaques Descamación. Psoriasis. Pero los lugares son como en los Mírenlo ahí. hombros. No, así. mírenlo ahí. Silver Plaques. Donde- Silver Plaques. Como esa descamación que se... Silver Plaques. Se llama así mismo. Eso es característico. Miren, micosis fungoide. Lo llamaron así por eso. Porque eso es lo que parece. Una especie de tiña. Ahora, cada vez que usted le presenten a un paciente con una tiña diseminada y le ponen su tratamiento, su clotrimazol, y no mejora, no cede, sino que empeora. Y después, ¿verdad? Después que intentan los tratamientos, le hacen una biopsia. Y en la biopsia lo que sale... Tengo que buscar el otro teclado. Lo que sale es esto. Eso. Ay, aguácala, que agrio está esto. Es como el estrato córneo que Bueno, aquí los Potrier abscess, ¿no es que se llaman? No lo veo aquí. Bueno, miren esto. Vamos a buscarlo por su nombre. No me acuerdo bien cómo se escribe. Potrier microabscesses. Mírenlo ahí. Pero yo me acuerdo. Mírenlo ahí. Ustedes están viendo... Esto se ve aquí, pero no me gusta que no tiene los nombres. Miren, ustedes están viendo que dentro... Esto es dermis, esto es epidermis. Miren ahí el estrato córneo. Y miren ahí lo que se llama... Eso lo vamos a ver en dermato, rete testis. Que es la zona que divide dermis de epidermis. Dentro de la epidermis nosotros vamos a ver estos llamados, se llaman microabscesos. Son sencillamente lugares, no necesariamente quísticos, pero que están rellenos de leucocitos. Microabscesos. Se llaman así, Potrier. No sé si esa es la pronunciación, pero yo siempre le he dicho así. Microabscesses. Le hacen como le dije, le hacen una biopsia, lo que encuentran es un reguero de linfocito infiltrado y microabsceso. Ya ustedes saben, micosis fungoide. ¿Cuál es el problema con micosis fungoide? Que puede convertirse en síndrome de César. ¿Cómo usted identifica síndrome de César? Sencillamente esto, mírenlo ahí. Comienzan a aparecer en sangre, ya no es en piel solamente, sino en sangre, este me gusta más. Comienzan a aparecer linfocitos que tienen un núcleo en forma de cerebro. Dick. Parecen a los... ¿Cómo es que se llama? Metroid Brains. O como se llama, parece Medusa, Bueno, no sé cómo se llama, pero de Metroid. No, Se llaman así mismo Metroid. Esta vainita, parece a esto, un poquito. Cada vez que ustedes vean eso, ya síndrome de César, que es una complicación de micosis fungoide. Sencillo como eso. ¿Qué tiene que tener cuidado? No, yo no diría que necesariamente eso es una complicación, o mejor dicho, un diferencial necesariamente de una tiña o de psoriasis en general, de nada de eso. Yo no lo consideraría así. O sea, de manera regular, solamente consideraría micosis fungoide si, como le dije, parece que alguien tiene una tiña, le dan tratamiento y como que no pasa nada. Ahí sí. Pero tienen que tener ese cuidadito allí. Vamos a ver, ya. Yo creo que ya. Yo le hago una pregunta, Dímelo. pero esa imagen no se parece en nada a lo que mandaron ahorita. Lo que pasa es que, mira, lo más clásico, eso lo vamos a vender, Mato. ¿Dónde está? Micosis fungoide. Mira que lo que pasa. Como comienza la patología es así. Una de las características que tiene esa lesión que se comparte con las tiñas es que pica. Cuando tú te rascas mucho un área,
viene secundariamente un proceso llamado liquenificación, que eso es lo que ustedes están viendo ahí, el producto de. O sea, lo que ustedes están viendo aquí es alguien que tiene mucosis fungoide por un reguero de años. O sea, no es que comienza así. Ya eso es micosis fungoide complicada. Por eso le busqué estas imágenes que son, bueno, mira, más o menos, parece tiñesco. Estas son las lesiones características. Micosis fungoides. Ok, ya entendí. Por ejemplo, este señor no se le trata y eventualmente la piel ahí se le va a poner así oscura, van a aparecer otro tipo de lesiones. Eso se llama lichenification. Míralo ahí. La piel se va poniendo oscura, bla, 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 bla. Ya eso es por roces constantes. Fíjate que lo que está es eso, como oscura y dispersa. Claro, como estamos hablando de tumores, aparecen, o sea, de neoplasma, eventualmente pueden formarse pequeños tumores, pero ya ustedes captan la idea. Oh, pero miren, ¿quién está aquí? Pero por si acaso, ustedes se acuerdan que tú estabas en Inmuno. Nosotros lo vimos esto en Inmuno, ¿verdad? Sí, nosotros no vimos esto en Inmuno. No, yo no tengo mucha No, memoria de realmente eso. no. Creo que no. No. Se pudo haber mencionado, pero Seguro. ¿Y por qué yo tengo eso como? O sea, ¿por qué eso está en mi cabeza? ¿Ustedes saben por qué yo sé que está aquí? Ya me acordé. Mieloma. Era aquí Inmuno. Mieloma múltiple. Porque aquí es donde se habla de la célula de base. Eso debería estar aquí. O sea, lo digo por múltiple mieloma, múltiple mieloma, múltiple mieloma. Oh, qué cáncer. Mira, yo juraba que habíamos hablado de eso. Mira qué interesante. Parece que no. ¿Y con quién fue que yo hablé de eso? Qué interesante. Bueno, yo juraba que de verdad, pero eso parece mentira. Lo estoy viejo ya. Mieloma. Bueno, está bien, no me vuelvo loco con eso. Miren, mieloma múltiple. Mieloma múltiple. ¿Qué tienen que saber de mieloma múltiple? Miren, en diferentes momentos nosotros hemos mencionado las proteínas séricas. Las proteínas, y de hecho yo creo que un día hice este gráfico para representar a las gamas. Miren, hay varias patologías que están relacionadas con las células plasmáticas y se llaman en conjunto eso, discrasia de células plasmáticas. Las principales van a ser estas dos y los versus más importantes. Mieloma múltiple igual de macroglobulinemia. Pero como quiera, no me siento mal de haber preguntado por Walderson porque se supone que íbamos a hablar de eso hoy. Pero juraba que lo habíamos visto en Inmuno. Por lo menos para arriba. Miren. Mieloma múltiple se divide. Podríamos clasificarla en dos grupos. O subclasificarla en mieloma múltiple y plasmocitoma. Ambas comparten. Ambas son, considérenlo lo mismo. La diferencia es que en plasmocitoma tú tienes un tumor determinado. Lo dice el nombre, plasmocitoma. Plasmocitoma, tú tienes un tumor. No me gusta cómo se ve eso. Dios mío. Long bone. Plasmocitoma. Bueno, podríamos verlo de aquí, de hecho, sí. En plasmocitoma tú tienes un tumor. A ver. Bueno, mira, aquí se ven algunas lesiones. Mírala acá. En plasmocitoma tú tienes lesiones tumorales características.
Y en mieloma múltiple, tú lo que tienes es diseminación de las células involucradas. Esto es una enfermedad de linfocitos B. Ya nosotros sabemos que los linfocitos B se encargan de secretar inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuándo ustedes van a sospechar de que alguien tiene mieloma múltiple? Ya sabemos nuevamente que son una patología por linfocitos B. ¿Qué tienen que saber? Le llaman gamapatía monoclonal. Significa que un linfocito B pasa por un proceso que vamos a ver un poquito más adelante llamado inmortalización, en el cual sufre una serie de mutaciones que le permiten replicarse de manera descontrolada y escapar al proceso de regulación inmunológica. También significa que el tumor que se desarrolla posteriormente viene de una célula original, por eso se llama gamapatía monoclonal. ¿Cuándo ustedes tienen que sospechar de mieloma múltiple? Oigan bien, a veces el diagnóstico de mieloma múltiple está como... A veces es muy claro, a veces está bien escondido. Vamos a abordar las dos. Lo más claro que ustedes van a encontrar es regularmente un hombre. Van a encontrar un hombre añoso, 45, 50, 60 años, que va a presentarse con hipercalcemia, osteoporosis, insuficiencia renal, infecciones recurrentes. Y aparte de eso va a presentar esto que vimos acá, el M-spike. La fracción gamma de las células de las proteínas plasmáticas es la que está representada por las inmunoglobulinas. En mieloma múltiple, esta serie de células, como mencionamos, que forman posteriormente la carga tumoral, secretan inmunoglobulina. Entonces vamos a encontrar el M-spike. El M-spike es esto, como ustedes ven aquí. Normalmente la fracción gamma, cuando uno hace una electroforesis, es como achatada, es baja. Cuando usted tiene mieloma múltiple, se secretan muchas inmunoglobulinas y causan un pico. Eso se le llama M-spike o pico de mieloma. También vamos a hablar de unas proteínas que aparecen en orina que se llaman proteínas de Baines-Jones, que son las que causan el daño renal, de hecho, que son nefrotóxicas. Cada vez que usted vea esto, tiene que pensar en mieloma múltiple. Un hombre mayor de edad, calcio aumentado, osteoporosis, ya usted sabe que la PTH va a estar baja. Porque una hipercalcemia PTH independent. Trastornos renales, insuficiencia renal, como habíamos mencionado. Esa es la constelación, esa es la presentación clásica de mieloma múltiple. Infecciones recurrentes, ¿qué usted tiene que saber de eso? Bueno, estamos teniendo que estamos viendo que están produciendo muchas inmunoglobulinas, pero esas inmunoglobulinas tienen una pequeña característica, que no son funcionales. Cuando nosotros hablamos de inmunoglobulinas en inmuno, vimos que las inmunoglobulinas tenían cadenas pesadas y cadenas ligeras, y que normalmente estaban unidas por puentes disulfuro. ¿Qué sucede? Las inmunoglobulinas que se producen aquí en mieloma múltiple son totalmente disfuncionales, no proveen ningún tipo de inmunidad. E incluso muchas veces estas cadenas pesadas y ligeras se separan. De hecho, estas cadenas ligeras son pequeñitas y tienen la capacidad de filtrarse a través del riñón y causar nefrotoxicidad. Eso es lo que se llama proteínas de Baines-Jones. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Nosotros aquí estamos la patología de base son linfocitos B, quienes le están ocasionando, y si nosotros estamos constantemente replicando estas células, necesitamos un estímulo hormonal para eso. El estímulo hormonal de acá
que permita la manutención, que permita la replicación constante de este grupo celular es interleuquina 6. Dentro de todas las funciones que tiene la interleuquina 6, una de ellas es, aparte de fase de fiebre, de fase reactante aguda, es que induce o que altera el sistema óseo que existe entre fibroblastos y osteoclastos. O sea, promueve la diferenciación y promueve la resorción ósea a través de los osteoclastos. Esa es la causa de la hipercalcemia. Eso es importante para ustedes. Entonces, regularmente, esto, como ustedes vieron en la imagen, en las imágenes que presenté anteriormente, ¿dónde está? Ven acá. Como ustedes vieron en la imagen que presenté anteriormente, miren, esto aquí parece un hueco, esto aquí parece un hueco, esto aquí parece un hueco, como si hubiesen lesiones en sacabocado en las vértebras. Es muy común que el mieloma múltiple, que como mencioné anteriormente es una malignidad de bone marrow, haga metástasis a las vértebras. Puede pasar, lo más común es que vaya a vértebras, que vaya a pelvis, que vaya a ribs, a costillas, y cause estas lesiones en sacabocados. No es raro que personas que tienen mieloma múltiple, uno de los hallazgos que realmente aparece relativamente avanzado, pero que aparece es dolor neuropático espinal, o sea, como si tuvieran una especie de hernia, y es porque a veces la resorción ósea de las vértebras es tan severa que el espacio entre una vértebra y otra disminuye, eso causa compresión medular. Como le dije, un dolor tipo hernia. Miren aquí, lesión. Eso es importante. Como le dije, esta es como la presentación aparente. Oigan bien. Cada vez... y la raza más afectada es afroamericano. Hombre mayor afroamericano. Miren. Esa es la presentación clásica aparente donde le dan todo y le dicen todo y todo está bien. Y es como sencillo. Oigan bien, por si acaso, cada vez que ustedes tengan que le digan que el paciente es un afroamericano, que es añoso, que ya tiene sus 55, sus 60 y pico, tiene su edad avanzada. Y oigan bien, que aparezca con creatinina elevada, con el calcio elevado, con la PTH baja, sospeche mieloma múltiple. Sencillo como eso. A veces eso es lo único que te dan. Llegué a ver casos así. Aunque mira, un afroamericano que vino porque se siente cansado. Le voy a explicar ahora eso de cansado. Voy a poner aquí para que se me olvida. Anemia. Que se siente cansado y que lo único que se encontró, todo estaba bien en los estudios generales, lo único que tiene la creatinina un poco elevado, no hay una causa aparente, daño renal, el calcio elevado, PTH baja, busque su mieloma o una ligera anemia. Miren, una de las características también que presenta mieloma múltiple es anemia. Como lo que estamos viendo es una patología infiltrativa del bone marrow, ustedes saben que aquí no solamente hay linfocito B, sino que hay otras células, ¿verdad? Otras unidades formadoras de colonias. Dentro de esa unidad formadora de colonias están las unidades que forman a los eritrocitos. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos aquí que el bone marrow comienza a infiltrarse con estas células cancerígenas, van desplazando el espacio de las otras células. Así que no se sorprenda si ven un mieloma múltiple con pancitopenia o más comúnmente con anemia. Otra cosa, como aquí se produce interleuquina 6 para mantener la supervivencia de este grupo celular, ya ustedes saben, fase aguda, Epsiding, anemia de enfermedad crónica, espérenlo con mieloma múltiple. Entonces, como le dije, ustedes ven un paciente afroamericano de edad, con cansancio, calcio alto, PTH baja, creatinina alta e indicios de anemia, piensen en mieloma múltiple. Busque descartarlo.
Eso es lo más clásico, lo que ustedes van a ver. Van a ver, o le dije, o esta presentación clásica o esta de acá. ¿Qué tienen que saber? Cada vez que ustedes vean mieloma múltiple, tienen que pensar en que las inmunoglobulinas implicadas son IgG, se lo van a preguntar también, o IgA. A veces te ponen el caso y te dicen como, ¿cuál de las siguientes inmunoglobulinas usted esperaría encontrar alteradas? Eso es importante. ¿Tienen alguna pregunta de mieloma? No. Bien. Como ustedes ven, estas son patologías clínicas donde vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos a esto. A nosotros, como había hablado ustedes hace mucho, donde vamos a ver una serie de patologías donde sencillamente hay una serie de signos y síntomas que a veces tienen conexión, a veces no directamente, y que hay que aprendérsela a sí mismo y tener una idea de los diferentes escenarios donde hay que sospecharlas para poder resolver. No se vuelvan locos con esto, traten de aprendérselo de la mejor manera posible. UWorld sobre todo, quizá ambos no tanto, pero UWorld sí le va a servir bastante para integrar pues esto y sabérselo así como yo me lo sé o mejor. Probablemente mejor, porque ya yo, ¿verdad? Ya yo no tengo la necesidad, por lo menos ahora mismo, de saberme todo de que, ay, así, de dibujito. Por lo menos los aspectos, los aspectos no clínicos. ¿Qué era lo otro que le iba a decir? Miren acá. Le mencioné hace un momento esto, que regularmente lo que más se produce o las inmunoglobulinas que se suelen ver afectadas, IgG y IgA. Si a usted le ponen, miren que este paciente, usted dice, esto es mieloma, y le preguntan que cuál inmunoglobulina es la que usted puede encontrar, va a encontrar aquí en el M-Spike, y le ponen A, IgG, B, IgA, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? IgG en la mayoría de los casos. Entonces, IgG sobre IgA, por si acaso no se me confunden. Lo otro, hay algo importante, que fue algo de lo que le mencioné ahorita. ¿Cómo es que se escribe eso? Rouleaux. Blotzmer. Rouleau, como le dicen por ahí. Miren, no es normal que cuando usted tenga un Blotzmer, usted vea apilaciones de eritrocitos. Cada vez que usted vea eso, sospeche de, oigan bien, sospechen de hiperviscosidad sanguínea a expensas de alguna hiperproteinemia. Esto no es de mieloma. Esto pasa donde sea que usted tenga hiperviscosidad sanguínea, sobre todo si a expensas de alguna proteína que se esté produciendo en exceso. Rulos. Como usted ve un eritrocito uno arriba de otro. Otra cosa, el diagnóstico, la prueba confirmatoria. Cada vez que usted sospeche de mieloma múltiple, lo que sigue es ir a la fuente. Si es una patología medularosa, y usted sabe, hacerle su TAP, su biopsia ósea. ¿Qué es diagnóstico? Si no mal recuerdo, si usted encuentra más de 10% de blastos. De blastos no, perdón, eso es en Lolazo, en AML. Si usted ve una infiltración de más de 10% de linfocitos B plasmocitos, AML es el otro, y no hay 10%, es 25%. Pero vamos a llegar ahí a esa leucemia. Esto, así como vimos en la imagen que le enseñé fue de médula espinal, perdón, de médula espinal, no, de vértebras. Ese mismo tipo de lesión ustedes lo pueden ver en el caquito, por el mismo mecanismo. Inducción de osteoclasto a través de interleuquina 6. Miren, esto es importante. Si bien es cierto, las proteínas de Benz-Jones, como habíamos mencionado, se filtran, causan daño renal, insuficiencia renal. Si bien es cierto, son proteínas súper pequeñas y salen negativas al urine dipstick para proteínas. Se lo digo para que no se dejen confundir. A veces te ponen un caso de mieloma múltiple y tú dices, mira, tiene una nefropatía por proteínas de Benz-Jones ocasionada por mieloma múltiple.
Pero entonces te dicen que cuando se le hizo el urine dipstick para proteína que salió negativo, y tú ven acá, pero esto es mieloma, y esa insuficiencia renal tiene que ser por proteína de Ben Jones. ¿Cómo es eso de que está proteína negativo la orina? Entonces no es eso, no, es que el urine dipstick no sirve para eso, no te mide Ben Jones, para que no se dejen dar por el cocote, por si acaso. Eso es muy importante. Urine dipstick negativo para proteínas no descarta mieloma ni proteínas de Ben Jones, por si acaso. Que le digo, a veces ponen ese dato como deceiving, como para engañarte, que tú te vayas por otro lado. Esto, como le mencioné, el hallazgo importante, como le dije, el 25% es en AML, en leucemia de niños. Miren, Waldenström. Consideren Waldenström una patología en el mismo espectro de mieloma. La diferencia es que en vez de... Miren, esto es importante, porque a veces es lo único que van a tener. En vez de usted encontrar IgG y IgA, lo que va a encontrar IgM. Lo otro, todas estas características que hablamos no están presentes en Waldenström. En Waldenström lo que va a predominar son síndrome de hiperviscosidad. Sencillo como es. ¿Por qué es importante establecer bien los patrones? Porque ahora, ¿verdad? Como todo lo que está escrito aquí puede parecer sencillo, pero no lo es tanto. Sobre todo cuando vemos acá, miren lo que ustedes están viendo ahí. Miren lo que ustedes están viendo ahí. El hallazgo medular es técnicamente el mismo, pero hay diferencias. Miren, aquí dice, el bone marrow analysis shows más del 10% de monoclonal plasma cells. Monoclonales, un grupo de células tumorales que salieron de una sola célula. Todas son igualitas. Aquí nosotros tenemos más del 10% de linfocitos. Olvídense de la inclusión. Estamos enfocándonos en las células. Linfocitos normales. Monoclonal plasma cells. Linfocitos normales. Linfocitos B normales. Esos hallazgos son importantes. O sea, ustedes le presentan una cosa que se parece mucho a mieloma, pero le dicen que cuando hicieron el bone marrow tap, lo que encontraron fue más del 10% de células de linfocitos B con estructura normal. Ya eso no es mieloma. Ya eso es Waldenström. Eso es importante. Y como mencionamos ahorita, síndrome de hiperviscosidad. Aquí también se ve Rulox, por si acaso. Y por eso fue que ahorita, cuando estábamos hablando de DVT y de trombosis, le dije, miren, ¿qué patología vamos a poner aquí? Waldenström. Fíjense nuevamente que hay cosas, que hay similitudes, pero la presentación patológica es totalmente diferente entre ambas. Las inmunoglobulinas, los hallazgos. No se me confundan con eso, que es un tollo. ¿Ya? Miren, esto de aquí es algo de lo que hay que cuidarse. Cada vez que ustedes vean que le describan, oigan bien, no hallazgos clínicos, sino patológicos, que se parezcan a mieloma o al Waldenström y no hayan hallazgos patológicos importantes, y cuando le hagan un bone marrow tap, fíjense, de menos de 10% de células plasmáticas monoclonales, no es mieloma. No es que tú lo dejes y que se va a convertir en mieloma, no. Eso se llama monoclonal gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué es lo importante de esto? Esto de acá. Que si bien es cierto, eso no significa que tú tienes ninguna de estas patologías, sobre todo múltiple mieloma, sí significa que estás en riesgo de posteriormente desarrollar la patología. Eso es importante, porque ya tú sabes que a este tigre o a esta señora, principalmente hombres, como mencioné anteriormente, tú no tienes que hacerle nada, pero tienes que darle seguimiento.
para que en cualquier momento de que comience alguna transformación a mieloma múltiple, pues usted agarrarlo con tiempo. Y ya. Miren acá. Esta descripción que está acá de que clock fakes chromatin, a mí esa descripción nunca me sirvió mucho. Pero sí algo interesante, miren, cada vez que ustedes vean una célula, no solamente el linfocito como en este caso, sino cualquier célula que tenga el núcleo desplazado de la periferia, o sea que el núcleo no esté justamente en el medio, tienen que pensar que es una característica que indica que la célula es ricamente secretora, o sea que secreta proteínas en grandes cantidades. Como le dije, el núcleo desplazado a la periferia, miren aquí, que el núcleo no está en el centro, sino como pegado de una de las esquinas. Eso es un indicador de un retículo endoplasmático rugoso desarrollado, aunque no se ve ahí. Déjame ver. Miren. Déjame ver, leucemia, sí. Miren. Esta patología no es tan, o mejor dicho, este conjunto no es, no quiero decir que es high yield, pero no quiero decir tampoco que es low yield. Esto no va a servir a nosotros como una especie de diferencial de leucemias. Quiero que para mañana me le pongan mucha atención a este asunto, porque nos va a servir quizá no de apertura, pero para establecer algunas diferencias. Y me interesa mucho que le pongan atención a esto que está acá. Normalmente nosotros hemos visto que los neutrófilos tenían de 2 a 5 núcleos. Aquí nosotros estamos viendo que el núcleo es bilobe. Y de hecho eso parece más un macrófago que un neutrófilo. Los basófilos tienen gránulos de histamina, ¿te acuerdas? No, Sí. no tanto. Más un macrophage, que habíamos dicho que su característica principal era que el núcleo era en forma reniforme, forma de riñón. Realmente, como le dije, esto es una apertura de acá de leucemias. Miren, la leucemia. Ustedes vieron que ahí arriba yo le dije a ustedes que lo único que yo copié de escrito, de que me senté a escribirlo, fueron las mutaciones de los linfomas, también las leucemias. En leucemias son importantes, es vital la edad y las mutaciones. A veces lo único que te dan es la edad, y con la edad tú tienes que saber cuál es el tipo de leucemia. Así que es esencial que me le pongan atención nuevamente a las mutaciones, diferencias y sobre todo las edades. Yo les recomiendo que hagan esto. Bueno, algo que me sirvió a mí, que ustedes agarren y pongan, a ver si me acuerdo, era AML, CML, CLL, creo que cometí un error. No es así. Imagínense, eso lo vi yo. Era AML. Ya, me acordé. CML, CLL, ALL. De hecho, estas dos van invertidas. Yo les recomiendo que hagan esto. Que pongan la diferente leucemia, que le pongan las edades al lado, la mutación, edad, es el rango de edad normal, la mutación asociada y al lado el hallazgos patológicos. Por ejemplo, aquí en AML ustedes van a ver que si en el bone marrow tap hay más del 25% de blastos, eso es diagnóstico. CLL, vamos a hablar de, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, en Hairy Cell Leukemia, eso, que se ven así. Espérate, ¿dónde está esto? Hairy Cell Leukemia. Hairy Cell Leukemia, eso, mira, que literalmente se ven como que tienen cabellito. ¿Cómo se llama esto? Miren aquí,
de hecho, esto va es aquí. Ahora me acordé. Y es ALL y luego AML. Porque aquí también en los acute aparecen, vamos a hablar mañana de los hour rods. Aquí, o sea, lo que digo es que cuando ustedes van a ir revisando el material, se van a ir dando cuenta de que cada leucemia está relacionado con cosas muy específicas. Y que vayan haciendo como su esquema mental. Porque le digo, así como en linfoma parecen difíciles, pero son puntos regalados. En AML que hay, mira aquí, es que están estos hour rods. AML. Entonces, que lo agrupen por edad, que lo agrupen por mutación. Entonces, AML primero, ALL de segundo, No, CLL. así la puse yo. O sea, lo que yo le dije es que ustedes la ponen como que lo organicen es. Pero ustedes lo ponen, o sea, como les parezca. Es un asunto de cómo les funciona. Yo solamente le di lo que me funcionó a mí. Que fue agrupar por edad, mutación, características de estas. Tienen que ponerle mucha atención. Cómo diferenciar una de otra. De eso que se va a basar esto. Ah, mira, esto es importante también. Ah, pues está bien, nítido. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No. A ver, no. Nada. Eso es bienvenido a Hemato. Y en Onco no se pone más divertido tampoco. Pero, material. Y como le dije, lo bueno de estos materiales es que realmente se ven enredados, pero no son tan difíciles, la verdad. Un asunto de ponerle atención, memorizarse todo eso. Como le dije, no me dejen estos temas como micro, que para que sea el diantre. Es desde ahora que tienen que aprenderse. Con esto sí. Y nada, eso. Mañana le vamos a dar un poco de orden a la información. Y cualquier cosa griten. Déjame poner esto antes de que se me pase.